Si ustedes recuerdan, ahí comienza la historia de Abraham, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar algunos estudios prácticamente viendo el legado de este siervo de Dios, algunas características. Así que ahí en Génesis capítulo 13, hermanos, hoy vamos a seguir hablando de este llamado de Dios a Abraham, el llamado de Dios a Abraham. Y vamos a leer para introducir el versículo 12, para la gloria de Dios. Versículo 12. Dice: Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Amén. Para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué tanto nosotros podemos confiar en las promesas de Dios? Y es, hermanos, lo que este personaje Abraham nos va a enseñar. Recuerdan ahí en el versículo 3 del capítulo 12, Dios, hermanos, le da unas promesas que pues solamente Dios puede prometer, ¿verdad? Eso. Usted le puede prometer a sus hijos muchas cosas y le puede decir: si tú te gradúas de la escuela, si sacas buenas calificaciones, yo te voy a regalar un viaje alrededor del mundo. Nos vamos a ir 2 meses a conocer todo el mundo. Y su hijo va a decir: bueno, está bien que me quieras, papá, pero no creo que puedas cumplir esa promesa. No, te lo prometo. Entonces, prácticamente así, hermanos, es lo que Dios está haciendo con Abraham. Le está diciendo: te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y para esto, hermanos, Abraham ni siquiera tenía un hijo, con una mujer estéril que no podía tener hijos, y el Señor dándole estas promesas. Pero lo importante, hermanos, es de que Dios se lo prometió y Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó, imagínense, a esta promesa. Y aún dentro de su vida, como él, hermanos, comenzó a creer en la promesa de Dios, ahí en el capítulo 12, Dios le dijo: vete de esa tierra de Ur de los Caldeos. Ya prácticamente su padre había salido de Ur de los Caldeos, estaban en Aram, vete de ahí, y yo te voy a decir a dónde vas a ir. Entonces Abraham, sin saber, como nos dice el libro de Hebreos, a dónde iba, creyó a las promesas de Dios. Creyó que Dios es no solamente, hermanos, bueno para hacer estas promesas, sino poderoso para cumplir su palabra. Ahora nosotros, ¿qué tanto podemos confiar en las promesas de Dios? En la iglesia se nos promete vida eterna, nos ha prometido librarnos de la muerte tan solo con creer, tener fe en el medio de salvación, en el Señor Jesucristo. Pero a veces, hermanos, así como Abraham comenzó su vida, enseguida, hermanos, él enfrentó hambre en la tierra. Dice que había hambre en la tierra. Sarai, ya dijimos, era estéril. Él estaba en Egipto, su vida estaba en peligro, pero Abraham seguía creyendo en Dios. Ahora acá en el capítulo 13, vamos a ver, hermanos, 3 obras de la fe, aquí en este llamado de Dios a Abraham. Vamos a ver 3 obras de la fe para que nos ayuden a confiar
en Dios, ¿sí? La primera obra de fe, hermanos, la vemos ahí, vamos a ver el capítulo 13, brevemente. Primeramente, el agradecimiento o la adoración de Abraham. La adoración de Abraham, que prácticamente el capítulo 13, hermanos, comienza hablando de esta adoración de Abraham y termina también. Y si ustedes notan, en el capítulo 13, vemos, hermanos, que Abraham viene regresando de Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Pues casi pierde la vida Abraham, ¿verdad? Él buscó notamos a un Abraham diferente en el capítulo 12 y un Abraham distinto ya acá en el capítulo 13. Abraham en el capítulo 12 parece que su fe empezaba a menguar, como la de algunos de nosotros. Sara, dile que eres mi hermana porque si no me van a matar. Pero Dios ya le había dado esas promesas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también nuestra fe flaquea? Ahora notemos, hermanos, que cuando Dios lo libra, Dios usa ese mal momento, esa hambre en Egipto, para enriquecer a Abraham. Y lo libró, ¿cierto?, de la muerte. Dice que subió Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Recuerden que Lot seguía acompañando a Abraham. Lot, su sobrino, hijo de su hermano Harán, que había muerto. Lot seguía, prácticamente, hermanos, tenía las bendiciones que Abraham tenía, nada más por andar acompañándolo. Pero desgraciadamente aquí vamos a ver algo que acontece con Lot. Y dice el versículo 2 que Abraham era, y bueno, esto parte lo obtuvo ahí en Egipto. O sea que Dios empezaba, hermanos, a cumplir esa promesa. Bueno, ya vimos ahí en el versículo 6 que Abraham había ya, hermanos, levantado un altar y en el versículo 8, había edificado un altar y invocado el nombre de Dios. Esto es, Abraham era un adorador, agradecía a Dios. Ahora vean aquí en los primeros versículos del capítulo 13, que volvió a Abraham de Egipto, de aquel lugar peligroso, al lugar nuevamente donde él había levantado un altar, ahí a donde había puesto su tienda antes, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Y otra vez, noten, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Otra vez, hermanos, Abraham dándole la gloria y la honra a nuestro Dios por haberlo librado, hermanos. Eso, hermanos, es tener fe, ¿verdad? Es una obra de la fe, el agradecimiento, la adoración, confiar plenamente en las promesas de Dios. No importa qué tan mal se vea el panorama. Y muchas veces se va a ver mal el panorama. Muchas veces, hermanos, nuestros hijos no son lo que nosotros queremos. Muchas veces la familia, hermanos, las cosas no van funcionando bien. Las finanzas no van funcionando bien. La salud no va funcionando bien. Pero el Señor nos ha dado promesas. Y el Señor es bueno, es grande para cumplirlas, tiene poder para cumplir lo que dice, aunque se vea imposible. Y por esto, hermanos, estamos estudiando este gran personaje, hermanos, Abraham. Dice el profeta Isaías: entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí. Qué hermoso, hermanos, es de que podemos clamar a nuestro Dios y Él escucha. Dice Pablo, le dijo a la iglesia de los Corintios, a esa iglesia de Dios que está en Corintios, les dijo: santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y vean, no solamente a los corintios, sino a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, que es Señor nuestro y de todos,
los que invocan su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos, ¿verdad?, aquí levantar altares. Bueno, no literalmente, pero ¿qué altares son los que debemos de levantar, hermanos? Nuestra adoración a Dios, ¿sí? Nuestra gratitud a Dios de las cosas de que nos va librando el Señor. Y aún, hermanos, aunque el Señor, hermanos, aunque estemos pasando una mala situación, debemos de seguir adorando a Dios. No podemos llegar un día al templo y decir, pues estoy todo triste ahí, acongojado. No. Leíamos el Salmo, ¿cierto?, que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera a Dios, aún le tengo de alabar. Él es el salvamento delante de mí. Él es el Dios mío. ¿Por qué? Porque estoy abatido. ¿Por qué? Estoy acongojado. Amén. Entonces esa es la primer prueba de fe, hermanos. Que Abraham, dice, levantó un altar, edificó otro altar e invocó el nombre de Dios. Porque, hermanos, salió de esa tierra de Egipto, no solamente vivo, sino salió con mucho ganado. Noten el versículo 2 otra vez. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. O sea, Dios lo había bendecido incluso materialmente. Amén. Por la fe que tenía. Amén. Pero recuerden que las bendiciones de Dios van más allá de lo que nosotros esperamos materialmente. La bendición de Dios es espiritual, hermano. Bueno, hermanos, la segunda obra, ¿verdad?, de la fe, vamos a ver que la fe no solamente es un momento. Vamos a ver ahí desde el versículo 5 al 13, la obra de la fe es una fe continua. ¿Sí? Y lo vemos en Abraham. Abraham continúa teniendo fe en Dios. O sea, él no tiene una prueba y en esta prueba sí tiene fe y confianza, y luego después, bueno, hay hambre, me van a matar y ya ahí se acabó. No, él sigue teniendo fe en Dios. Aún vean, hermanos, en esta situación, como les decía yo, de una crisis familiar. Vean lo que pasa aquí, hermanos, en el versículo 5. Dice, asimismo Lot, que andaba con Abraham, noten, tenía ovejas y vacas y tiendas. Entonces, en esos días, la riqueza de los hombres se basaba en el ganado que ellos tenían. No en las tierras que tenían, sino en el número de ganados que tenían. Incluso vamos a ver en el siguiente capítulo que Abraham tuvo suficientes hombres a su servicio para levantar un ejército de más de 300 personas. Imagínense, hermanos, ¿tenía dinero Abraham o no? O sea, dice que entre sus siervos, entre los que le servían, escogió a 318 personas para ir a pelear contra estas ciudades para rescatar a Lot, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vean, hermanos, la fe continua de Abraham. Dice que la tierra, o sea, entre Abraham y Lot, tenían tantas cabezas de ganado, tantas ovejas, tantas vacas, que dice que la tierra no podía darles para que habitasen juntos. O sea, Dios los había prosperado tanto, hermanos. ¿Se estaban cumpliendo las bendiciones de Dios, sí o no? Las promesas de Dios. Dice que no podía darles para que habitasen juntos porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Vean el versículo 7. Así que los pastores del ganado de Abraham, no Abraham y Lot, sino sus pastores, los pastores que pastorean su ganado, de Abraham y de Lot, empezaron a pelearse. Y lógicamente, hermanos, pues eran familia. Dice la Biblia que el cananeo y el pereceo
habitaba entonces en la tierra. El pereceo es una tribu de los cananeos. Recuerdan a los cananeos, ¿verdad? Recuerdan a los hijos de Cam, aquella maldición que Noé le dio a su hijo Cam por haberlo visto desnudo. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora ¿qué vemos aquí, hermanos? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir? Todo iba bien, ahora ya hay un pleito acá. No, hermanos, Abraham muy pacíficamente le dijo a Lot: no hay ahora entre ti y mí altercado, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué hermosas palabras, hermanos. Fíjense que muchas veces, incluso en nuestra vida, hermanos, pueden venir este tipo de rencillas. Pueden venir. Pero ¿cómo manejarlas, hermanos? Para seguir confiando en Dios. Dios dijo que nos va a bendecir. Dios hizo estas promesas grandes. Y ahora, en vez de tener paz, tengo rencillas con mis hermanos. No es posible. Bueno, Abraham, hermanos, como un gran ejemplo de fe, le dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros, entre mí y ti, ni entre mis pastores y los tuyos, dice, porque nosotros somos hermanos. ¿Qué nos dice, hermanos, el apóstol Pedro? Dice que los cristianos debemos de tener nuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Entonces aquí yo creo que Abraham está dando un gran ejemplo de fe, ¿verdad? Continua. Que, bueno, a pesar de tantos problemas, ya el Señor lo rescató de Egipto, ya vino y adoró, siguen los problemas para Abraham. No, la cosa no se detiene ahí. Y ahora está este altercado, hermanos. Estaban peleando ahí los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces Abraham le dijo a Lot, ustedes conocen esa historia muy bien: ¿no está toda la tierra delante de ti? Noten, hermanos, la fe en la provisión de Dios. Porque Abraham pudo, y aquí es lo importante, quiero que vean esto, hermanos. Es muy interesante, muy importante esto, porque tiene un significado espiritual muy bonito. Amén. Le dijo a Abraham: ¿no está toda la tierra delante de ti, Lot? Yo te ruego que te apartes de mí. Yo te ruego, si tú fueres a la mano izquierda, yo me voy a ir a la mano derecha. Si tú te vas a la mano derecha, yo me voy a la mano izquierda. Eso no es normal en una persona, ¿verdad? Realmente lo que vamos a escoger cuando nos dan 2 platos de comer, vamos a ver cuál tiene más, ¿verdad? Este se ve más rico, dale ese al otro. Siempre escogemos lo mejor, pero Abraham dijo: míralo, tú escoge. O sea, a mí Dios me dijo que me iba a bendecir. No importa si te vas a la izquierda o a la derecha, dime para dónde te vas, yo me voy para el otro lado. Escoge tú, pero no haya altercado entre nosotros. ¿Y cuántas veces, hermanos, es tan difícil de nosotros, ¿verdad? A veces perder, ¿verdad? Perder la discusión o perder el argumento. No es que yo tengo razón, es que está mintiendo. No, el punto es, mira, si Dios dijo que me va a bendecir, Él me va a bendecir a mí, pero que no haya altercado entre nosotros. Nosotros somos hermanos. ¿Qué hizo Lot? Bueno, hermanos, recuerden que Lot venía siendo bendecido por acompañar a Abraham, y desde el día que murió su padre Harán. Pero noten, aquí, hermanos, el versículo 10 dice que Lot alzó sus ojos. Qué terrible, hermanos, es andar por vista. Andar por vista. Fíjense, Lot empezó ya ahí a apartarse de Abraham
y andar por vista. En vez de, no sé, decir otra cosa, oye, suena bien, ¿verdad? Yo ya tengo lo que quiero. Alzó sus ojos y vio toda una llanura del Jordán. Y noten, hermanos, qué tan bella eran esas tierras. Dice que toda esa tierra era de riego. Ahora, cuando dice la Biblia, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, es porque recuerden que Moisés es el que está escribiendo esta palabra. Y se las está narrando al pueblo de Israel. Ahora, Israel decía, la llanura del Jordán, pues esa tierra está toda destruida antes de que Jehová destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Moisés les está narrando cómo era esa tierra. Y vean, hermanos, quiero que realmente vean cómo narra la Biblia que era esa tierra. El versículo 10, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Bueno, los israelitas conocían Egipto. Ellos habitaron en Egipto, en la tierra de Gosén. Era una tierra, dice la Biblia, más adelante en Éxodo, que era una tierra buena para el ganado, porque ellos eran pastores de ovejas, los israelitas, y ahí habitaron. Está bien, pero vean cómo dice Moisés, como el huerto de Jehová. O sea, era tan hermosa la llanura del Jordán, que la comparó como el huerto del Edén. Así de hermosa. Entonces cuando Lot alzó sus ojos y vio esa llanura, dijo, yo me voy para allá, Abraham. Y Abraham dijo, o sea, Abraham no estaba ciego, seguramente la vio y dijo, wow, este muchacho agarró lo mejor. Pero está bien, adelante, pero vean, hermanos, difícil y peligroso es andar por vista y no por fe. Dios, hermanos, le había hecho las promesas a Abraham. Abraham siguió confiando en Dios. A lo mejor Abraham pudo decir, oye, ¿qué tal si esa tierra es donde Dios me iba a bendecir? Y bueno, pues ya la perdí. No, Abraham tenía la confianza en Dios. Y le dijo a Lot, adelante. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y ahí fue donde se separó. Partióse Lot de oriente y apartáronse el uno del otro. Al momento de que se apartan, vean lo que pasa, hermanos, cuando nos apartamos de las promesas de Dios. No nos debemos de apartar. Ese partimiento de Lot con Abraham es apartarse de la fe, apartarse de las promesas de Dios, que nuestra fe empiece a dudar, que empecemos a dudar porque las cosas ya se pusieron mal. No es que ya no me puedo llevar con mi hermano, con mi hermana, así que, bueno, Abraham fue el que dijo, bueno, pues apártate, ¿verdad? Pero vean, hermanos, lo que le acontece a Lot. Abraham se asentó en la tierra de Canaán, ahí, hermanos, donde habitaba el cananeo y ¿cómo dijimos? El pereceo, que una tribu de los cananeos. Él asentó ahí en esa tierra, pero Lot asentó en las ciudades, quiere decir, se juntó, hermanos, a las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó muy cerca de Sodoma. Y bueno, ustedes ya saben lo que va a ocurrir ahí en Sodoma, ¿verdad? Noten el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. ¿Ya ven lo que pasa, hermanos, cuando nos alejamos de las promesas de Dios? El alejarse de las promesas de Dios es acercarse a la maldad. O sea, poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos adaptando a la cultura del mundo. Bueno, pues al fin que todos lo hacen, al fin que aquí Dios es una bendición. ¿A poco no pareció una bendición para Lot? Mira qué bonita tierra, mi padre murió y wow, Dios me bendijo, yo estuve con Abraham. En el versículo 5 dice que Lot también tenía ovejas y vacas y tantas que
ya no podía habitar con Abraham juntos. Bueno, Dios, hermanos, ahora Lot se aparta de Abraham y empieza a acercarse a esas tierras de maldad, donde los hombres eran malos y pecadores. Y noten, para con Jehová y para en contra de Jehová en gran manera. Tenemos, hermanos, que evitar, ¿verdad?, a toda costa el juntarnos, el acercarnos a hombres, al mundo, a hombres impíos. ¿Sí? Esa es, hermanos, la segunda obra de fe, hermanos, la fe continua del siervo de Dios Abraham. Y por último, vean cómo cierra este capítulo número 3. Cuando Dios ve, hermanos, esta fe que sigue constante, ¿verdad?, a pesar de las dificultades, o sea, porque esto era algo triste, esta separación era algo triste, pero Abraham no escoge para sí la mejor tierra, sino que él deja que Dios le dé la tierra que él quiere. Recuerden, la promesa de Dios es: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? A la tierra que yo te mostraré. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, esa llanura del Jordán está muy buena, yo creo que esa es la tierra que Dios quiere que yo habite. Pero Abraham esperó a que Dios se la diera. Y vean el versículo 14. Cuando Abraham asienta en la tierra de Canaán, el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, nuevamente Dios le habla a su siervo, después de que ya se había apartado de Lot. Vean, hermanos, la similitud del lenguaje. Versículo 14: alza ahora tus ojos. Este es Dios diciéndole a Abraham que alce sus ojos. En el versículo 10, Lot fue el que alzó sus ojos. ¿Vieron? Lot decidió para dónde irse. Hermanos, si nosotros alzáramos nuestros ojos, con los ojos carnales, correríamos hacia el mundo, porque el mundo es mucho más atractivo. El mundo es mucho más atractivo. Pero cuando el Señor nos abre los ojos del corazón, dice Jehová: alza tus ojos, Abraham, mi siervo, y mira desde el lugar donde estás pisando hasta el Aquilón, prácticamente ve para los 4 lados. Dice: porque toda la tierra que ves, o sea, toda la tierra que tus ojos alcanzan a ver, dice el versículo 15 y 16, dice: la daré a ti y a tu simiente para siempre. Esta será tu tierra para siempre, Abraham. Esa es la tierra, hermanos, prometida. La tierra que el Señor prometió a Abraham. Ya lo había hecho. Ahora la promesa renovada de Jehová a Abraham. Es, hermanos, una obra que ocasiona la fe. Cuando Dios vamos a decir, nuevamente enfatiza en su promesa, hermanos. Nos dice: adelante, yo te lo dije, yo te lo voy a dar. Dice: porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Dice, y luego vean, hermanos, ya lo vimos hace 8 días, pero aquí está en este capítulo: haré tu simiente como el polvo de la tierra. Como que no suena tan bien, ¿verdad? ¿Cómo que va a ser mi simiente como el polvo? Oh sí, miren, esta manera, que si alguno lo puede contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. O sea, el Señor, hermanos, parece que a veces que no escuchamos bien, ¿verdad? Decimos: oye, Dios, ¿cómo es que me prometes esas cosas a mí? Si ve mi condición, no tengo nada. Bueno, si podemos confiar en Dios, hermanos, en su palabra, Él, hermanos, nos habla constantemente que lo que nos
nos ha dicho nos va a cumplir, hermanos, ¿verdad? Dice Abraham, bueno, pues sí, Sarai sigue siendo estéril, no, yo sigo sin hijo, puros problemas, ya hasta me separé de mi sobrino. Pero el Señor le vuelve, hermanos, a dar otra inyección de fe a su siervo. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, así van a poder contar tu simiente. Luego le dice, levántate, ve por toda la tierra, a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Y Abraham, hermanos, como es un adorador genuino, nato, dice que removiendo su tienda vino, moró ahí en el Alcornal de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová. Nuevamente le dio la gloria a Dios. Dijo, bueno, pues Dios dice que me va a dar esta tierra toda, no nada más la llanura del Jordán. Y noten, hermanos, que al final, adelantándonos un poquito, ya sabiendo lo que pasó con Sodoma, vemos que la tierra que Lot escogió fue toda destruida. Toda destruida. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, 4 aplicaciones rápidamente. Ya hablamos, Dios cumple sus promesas. El cristiano debe vivir agradecido siempre, regresar a Dios en oración y en adoración a nuestro Dios. No debemos de alejarnos de Dios, no debemos alejarnos de sus promesas, ni por un momento confiar, hermanos, o dejarnos desviar por el engaño de este mundo. Esperemos fielmente la recompensa de Dios, porque Él, hermanos, va a reafirmar sus promesas en nuestra vida, en los momentos más oscuros, ¿verdad? Y siempre démosle la gloria a Dios, seamos adoradores continuos, hermanos. ¿Sí? La perseverancia es tan importante en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero el verdadero cristiano permanece, hermanos, para siempre. Vean que Lot, hermanos, vio esa tierra y al final va a ser destruida. ¿Cuántos se van por la vista de este mundo? Por lo que este mundo ofrece. Y el Señor nos ha prometido, hermanos, ya lo vimos, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? Esa hermosa ciudad que no tiene necesidad de sol. Dice, pues ahí no hace falta el sol, porque la claridad de Dios la ilumina. Y ahí vas a estar con vestidos blancos, resplandecientes, con un cuerpo eterno, viviendo para siempre. El mundo va a ser destruido. Pero desgraciadamente, hermanos, alcemos entonces nuestros ojos cuando el Señor nos diga, levanta tus ojos, y veamos esa promesa de Dios, hermanos, para la gloria del Señor. Esta es la obra de fe, hermanos, en el siervo de Dios Abraham, en este capítulo 13.